El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27, 6:28 ahora, gracias por la sintonía. Hoy empezamos atrasaditos, pero insisto, fue toda mi culpa, así que ofrezco a nuestra audiencia las disculpas del caso, a veces pasa. Pero ya estamos aquí, al pie del cañón, en este día lunes 18 de mayo del 2020, listos para comenzar con las noticias. Hagamos la cuenta de cuántos días estamos de emergencia. Permítame, por favor. A ver, tuvimos hasta el domingo de la semana anterior 54. Muy bien. El domingo de la semana anterior fue 10, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, día 62. Anótelo en su registro, ¿ah? 62 días, hoy es el día 62 desde que se tomó las decisiones respecto de la restricción. O sea, ya superamos la barrera de los 2 meses. De hecho, el presidente de la República extendió durante la noche del pasado viernes la prolongación del estado de excepción durante 30 días adicionales. Es una prerrogativa que le permite la Constitución de la República. Inicialmente el estado de excepción duraba 2 meses. Esos 2 meses fenecieron el sábado y la noche del viernes, cerca de las 10 de la noche, el señor presidente de la República expidió el decreto ejecutivo correspondiente. Llegamos así al día 62, querida audiencia. Estamos expectantes de lo que justamente pueda ocurrir en el transcurso de esta semana. Esta semana va a ser clave, va a ser, creo yo, decisiva. Esta semana se podrían tomar decisiones, podría haber definiciones en torno al cambio de semáforo de amarillo, o de, mejor dicho, de rojo a amarillo. En una nota que di lectura se habla de que un solo cantón va a pasar directamente al semáforo verde, que sería el cantón Aguarico, que pasará a semáforo verde desde el día de mañana. Hay un par de cosas que me han llamado la atención este fin de semana y que se relacionan precisamente con estas decisiones que se han adoptado. Quiero empezar por tal vez lo último que escuché, que incluso lo traduje en un post que publiqué anoche en mi cuenta Twitter. Luego de escuchar algunos tramos de un programa de entrevistas conducido por el colega periodista y amigo Milton Pérez de Teleamazonas, estuvo en ese canal el señor ministro de Salud Pública. Y también estuvo el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Me parece a mí que las declaraciones del ministro y la postura del presidente de AME ratifican la ausencia de coordinación entre la autoridad y varias instancias del país. En este caso, entre el Estado central y los propios gobiernos locales, a los cuales el Ejecutivo trasladó la responsabilidad de tomar las decisiones con base en sus propias realidades. De esto ya lo comentamos, esta fue una decisión adoptada semanas atrás. Fue una decisión extraña, yo no la termino de comprender, porque creo que si el Ejecutivo decidía trasladar esa decisión a los gobiernos locales, debió hacerlo a los COEs provinciales y no a los COEs cantonales, para que la decisión se tome entre, digamos, todos los cantones de la provincia y no una decisión aislada de cada cantón. Miren ustedes lo que pasó la semana anterior con el cantón Daule. Daule, que es, y esto lo hemos explicado varias veces, sobre todo para conocimiento de nuestro público, Daule, San Borondón, Durán y Guayaquil están pegados, y cualquier decisión que se tome en cualquiera de esos cantones, lo habíamos advertido, debe ser coordinada entre los 4 y no tomar decisiones aisladas. Bueno, resulta que cada cantón ha tomado su decisión de forma aislada, lo han hecho, así lo hizo Daule. San Borondón lo hace desde hoy. El día de hoy San Borondón comienza con el semáforo amarillo. Aparentemente Guayaquil va a empezar el día miércoles y ya lo vamos a comentar sobre eso. O sea, a mí me extraña. Habrá que conocer a fondo las evaluaciones médicas para que se tomen estas decisiones, pero me extraña que los 3 cantones que registran el mayor número de contagios en la provincia del Guayas, e incluso San Borondón y Daule, que tienen mayor número de casos si comparamos con provincias enteras del país, exceptuando las 6 que tienen el mayor número de casos. O sea, me extraña que ya pasen esta misma semana
San Borondón y Guayaquil a semáforo amarillo, como lo hizo Daule, y seguramente Durán está en la misma línea. Me llama la atención, pero bueno, esto también lo vamos a comentar. Pero ayer el señor ministro de Salud dijo algo que me extrañó. Señaló que si él hubiese sido el alcalde de Quito, ya hubiese abierto la capital, o sea, ya hubiese cambiado de color de semáforo amarillo. Dio una serie de argumentos que digo, a mí en lo personal no me terminan de convencer. Digo, soy apenas un ciudadano, soy un periodista, no soy un especialista en estas materias, pero creo que muchos partimos nuestro análisis y nuestra valoración sobre este tema con base en cuestiones lógicas. Y a mí en lo personal no me terminan de convencer las explicaciones generadas por las autoridades en torno a este tema. Cuando la curva de contagios en el caso de Quito no ha evidenciado algún tipo de convalecencia o algún tipo de control, que se hable así, que se diga justamente que si hubiese sido el alcalde, hubiese tomado una decisión ya de abrir Quito, créanme, a mí me llama mucho la atención. Si me permiten el uso del término, termina descuadrándome. Estoy ahorita buscando las cifras que presentó ayer la autoridad del Ministerio de Salud para un poquito matizar lo que estoy señalando. No sé cuál es el valor estadístico que se mide por parte de las autoridades para hacer este tipo de declaraciones. A ver, ¿qué tenemos en Pichincha? Ya tengo aquí el gráfico que se presentó el día de ayer. Insisto, este es el instrumento que se está utilizando, las pruebas, digamos, los resultados oficiales, que no son los resultados reales, pero es el instrumento que está sirviendo para que tomen decisiones. En Guayas hay 13.055 casos hasta ayer, en Pichincha 2.582. De esos 2.582, 2.422 corresponden a Quito, y de ahí recién aparece el Cantón Rumiñahui con 66. Dense cuenta de la diferencia, según las estadísticas oficiales, entre los casos que tiene Quito con los que tiene, por ejemplo, el Cantón Rumiñahui, que es el segundo, con el mayor número de casos, y luego tenemos al Cantón Mejía con 61. Y después tenemos 11 en Puerto Quito, 8 en Pedro Moncayo, 7 en Cayambe, 5 en Pedro Vicente Maldonado, 2 en San Miguel de los Bancos, según las cifras oficiales. O sea, pero en Quito, 2.422. Yo no sé si en la declaración efectuada anoche por el señor ministro de Salud se valoró, por ejemplo, la situación y las particularidades de algunos sectores de la capital, en donde evidentemente las cifras de contagios se han disparado. La Magdalena, Calderón, por mencionar dos casos. Belisario Quevedo, que es la parroquia, una parroquia con un gran número de habitantes, y en la que los casos evidentemente se han disparado. Entonces me llama la atención, insisto, cuando le escucho al señor ministro de Salud hacer esta declaración y decir que si él fuese el alcalde de Quito, ya hubiese abierto la ciudad. Me encantaría saber qué opina el alcalde de Quito. Voy a ver si el alcalde de Quito ha hecho algún tipo de declaración en su cuenta Twitter en el curso de estas horas. El doctor Jorge Yunda maneja directamente su cuenta Twitter, él mismo escribe. No es que le dan escribiendo, como se dice popularmente. Y no, en la cuenta Twitter del alcalde no hay ningún tipo de reacción. Pero me encantaría saber qué opina el alcalde sobre esta declaración del señor ministro de Salud, que a mí en lo personal termina por descuadrarme, no la comprendo, no sé cuál es la base científica para que el señor ministro de Salud haya hecho esa declaración. Debe tener seguramente alguna base. Yo quisiera conocer cuál es esa base científica expresada por el señor ministro de Salud. Digo, esa es una declaración que me llamó la atención. Y la otra que me llama la atención en el mismo programa de anoche es la del presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, que además es el alcalde del cantón Paute, en la provincia de Azuay. Él ha advertido que no existe un diálogo directo del Ejecutivo con los alcaldes, que no se ha canalizado de forma, digamos, mucho más ágil, mucho más ejecutiva, esa relación entre el Estado central representado por el gobierno que lidera el presidente Lenín Moreno
y los alcaldes que representan a los 221 cantones del país. Son expresiones del señor presidente de AME que también invitan a la reflexión. Porque, por ejemplo, esa decisión de trasladar la responsabilidad a los alcaldes para que con base en el color de los semáforos tomen decisiones, el propio presidente de AME nos lo dijo aquí en entrevista con este espacio y también nos lo dijo 3 días después, 3 o 4 días después, en una entrevista que tuvo con nosotros en Zoom al Día, que es nuestro producto comunicacional vespertino. Esa decisión no fue coordinada con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, que digamos es el organismo que reconocen los cabildos del país, y hubiese sido importante que cualquier decisión justamente vaya de la mano con aquello. Entonces yo me quedo con esas reflexiones, ¿no? Gracias, Andrés. Andrés Reliche me comparte alguna información sobre el total de atenciones con corte al 9 de mayo, 147.607 atenciones. Entiendo que lo que está haciendo el gobierno es mostrar unos gráficos con unos picos que han comenzado a descender para señalar que hay menos atenciones. O sea, hoy el argumento para tomar algunas decisiones y para manejar ciertos discursos es que la curva se ha reducido, y la curva se ha reducido porque hay menos atenciones en los hospitales, porque resulta que hay menos llamadas en el número telefónico 171 y también en el número telefónico 911, pero lo del 171 no reconocen que ese número telefónico no terminó de funcionar convenientemente. El cuadro que se presentó ayer en esa entrevista da cuenta que supuestamente ya no hay ingresos en las unidades de salud. Yo de verdad que no entiendo, porque por un lado escucho este tipo de declaraciones de autoridades y por otra parte uno lee fundamentalmente en las redes sociales denuncias de mucha gente que dice no me están recibiendo en el hospital. O llego al hospital y me envían con una receta a tomar paracetamol a la casa, y eso ha pasado, no lo digo yo, lo ha dicho mucha gente en las redes. Entonces este tipo de explicaciones tal vez no terminan ajustándose a la realidad. Y con base en esa realidad, será la primera entrevista que tendremos esta mañana con la doctora María Miranda para plantear el hecho de que si Ecuador está en realidad ya listo para pasar a la siguiente fase. Yo no lo creo, no lo creo. Porque además no terminamos, digamos, de adaptarnos a esta denominada nueva normalidad. Hay ciudades en las que se ha tomado muy deportivamente este tema. Hay gente que no necesariamente sale por cuestiones esenciales. Y hay, digamos, situaciones en las que el control ha sido esporádico. No ha habido el suficiente control. Me llama la atención eso. Digo, al final del día yo puedo estar equivocado, puedo ser yo el equivocado. Yo puedo ser el equivocado. Pero traslado esta inquietud, estas inquietudes públicas a las autoridades. Saludo al querido Olker Vera, Diablito, qué gusto. Nos escribe desde Guayabamba, me dice que no he nombrado a Guayabamba. Bueno, Guayabamba no tengo yo aquí el distributivo de las parroquias. Ya la voy a revisar, Olger. Di el de los cantones, voy a revisar el de las parroquias para chequear justamente cuál es la incidencia que tiene el cantón Guayabamba con el número de casos. Guayabamba no consta como cantón, sino como parroquia. Entonces, este tipo de cosas terminan llamándonos la atención. Este tipo de declaraciones. O sea, nos dicen que Quito está preparado, yo no lo sé. De verdad que no lo sé. Y me gustaría tener mejores argumentos, o que los ciudadanos contemos con mejores argumentos. De que aquí la cosa, yo no tengo dudas de que el 1 de junio pasaremos a semáforo amarillo. No tengo dudas. Porque además es cierto lo que me escribe Gladys. Gracias, Gladys, buenos días. Hay una presión evidente sobre el alcalde metropolitano. Es clarísimo. Y una presión que se sustenta en la situación económica. La gente necesita comenzar a producir, necesita comenzar a trabajar. Pero esto he planteado en las últimas semanas, y ustedes que me siguen casi todos los días recordarán estas inquietudes que he mencionado, ¿no? ¿Cómo combinamos la protección de la salud, el cuidado de la salud, la seguridad sanitaria que tiene que tener la población con la reactivación económica que se requiere? O sea, luego de 62 días estamos listos para eso. Ayer un anuncio de la alcaldesa de Guayaquil. Ella dijo que recién el 24 de mayo, me parece, iba a evaluar si Guayaquil iba a pasar o no de color de semáforo, y resulta que este fin de semana ya anuncia
que le ha pedido al COE cantonal pasar al semáforo amarillo a partir de este miércoles. Guayaquil. Y yo reviso las cifras oficiales de Guayaquil y los contagios en Guayaquil terminan siendo espeluznantes, 9.070, de un total de 13.055. Claro, el argumento es que la situación está controlada. Pero yo quiero insistir en una cosa, y esto he venido planteando en las últimas 2 semanas. Cualquier decisión que se tome para pasar de color de semáforo debe ir acompañada, por ejemplo, de una política de toma masiva de muestras, por lo menos de pruebas rápidas para COVID-19. Por lo menos de pruebas rápidas, que permitan ser una suerte de guía para que con base en eso se tomen luego las pruebas PCR. Ese es el quid del asunto. Si los alcaldes no toman decisiones que permitan la masificación de las pruebas en sus respectivas comunidades, ¿cómo vamos a regresar a trabajar? Yo quisiera saber, por ejemplo, si la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, o si el señor alcalde de Daule, el señor Wilson Cañizares, o el señor alcalde de San Borondón, el señor Yunes, tienen identificados los sectores de mayor contagio en sus respectivos cantones, en sus respectivas ciudades. Me encantaría saber si desde sus municipalidades se adquirieron miles, millones de pruebas para poder ponerlas a consideración de la comunidad. No perdamos de vista. Creo que por ahí va la cosa, por ahí debe ir la acción de los ciudadanos. En el caso de Quito, el alcalde lo ha informado así. Se han importado miles de pruebas. No tengo en este momento el dato, me comprometo a averiguar esto con mayor concreción en el curso de esta jornada. El dato de en dónde se están haciendo las pruebas y quiénes son los primeros sometidos a las pruebas. Si alguno de los amigos comunicadores de la municipalidad me está escuchando o está en sintonía con nosotros, me gustaría tener ese dato. Si ya empezaron a hacer las pruebas en el caso de Quito. Digo, lo de Quito nos consta. No tengo, digamos, certeza de Guayaquil, no tengo certeza de Daule, no tengo certeza de San Borondón. Si la alcaldesa de Guayaquil va a tomar una decisión que implica volver a la normalidad o adaptarse a esta nueva normalidad, en el caso del puerto principal, que insisto, cuando yo hablo de Guayaquil hablo con conocimiento de causa porque conozco Guayaquil. No es un invento desde las alturas ni mucho menos, yo conozco Guayaquil. Yo suelo ir a Guayaquil siempre, por eso hablo con conocimiento de causa de Guayaquil. Y sé la idiosincrasia del guayaquileño. La conozco porque además he vivido en Guayaquil. Yo no sé si Guayaquil, la alcaldesa en la ciudad, tiene identificados los sectores, las parroquias, las zonas en donde hay mayor número de contagios. Yo no sé si, por ejemplo, ya se hicieron pruebas rápidas en sectores muy populares en los que producto de la situación económica la gente ha tenido que salir. Y ha abierto locales que no responden a las actividades esenciales. Ferreterías, cybers, por ejemplo, papelerías, están abiertas en la ciudad de Guayaquil en algunos barrios. Y no solo en Guayaquil, también en otros cantones. Entonces yo creo que es importante que los alcaldes nos digan a los ciudadanos, el momento que toman esas decisiones de pasar de color de semáforo, hey, señor alcalde, hey, señora alcaldesa, ¿tiene ya todo un plan para masificar la toma de pruebas a los ciudadanos? ¿Las tiene? ¿Ya las importó? ¿Ya las trajo? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Por dónde va a comenzar? ¿Quiénes van a ser los primeros en someterse a las pruebas rápidas? Por lo menos pruebas rápidas, que no terminan siendo las efectivas, pero para algo sirven, para más o menos tener una valoración. Porque en realidad las pruebas efectivas son las PCR. Esas son las pruebas que detectan el COVID-19. Las pruebas rápidas lo que se convierte en una especie de tamizaje. Gracias, Natasha. ¿Es esto lo que me dice Natasha? La mayor cantidad de contagios y fallecimientos se encuentran en los sectores populares de la ciudad de Guayaquil. Monte Sinaí, por ejemplo. Yo no sé si en Monte Sinaí ya hicieron pruebas rápidas o masificaron las pruebas. Por ahí va la cosa. O sea, hoy solamente siento, insisto, es apenas un comentario y un criterio de quien les habla, pero siento que hoy hay mucho apuro por abrir las ciudades
a la economía, a la producción. Hay que volver a trabajar. Sí, ok, es así. Un país como este, con graves dificultades económicas, no aguanta 2 meses. En realidad no aguantamos 2 meses, porque en menos de 2 meses ya la gente empezó a trabajar. Desde hace 2 semanas, cuando dizque nos mantuvimos en semáforo rojo, pero, como bien citó un titular de Diario del Comercio, la ciudadanía estaba en amarillo, no en rojo. No en rojo. Por una cuestión de necesidad productiva, económica. Este país no aguanta 2 meses. Las empresas no aguantan 2 meses paradas. Es así. Pero siento que la decisión o las decisiones que se están tomando solamente van por el ámbito económico. No van por el lado de la salud. No van por el lado de la salud. Y las cosas deben ir de la mano. Señores alcaldes, señoras alcaldesas, la decisión tiene que ir de la mano. La parte económica con la parte sanitaria. Si no se precautara la salud, yo no sé cómo la gente va a volver a las calles a trabajar. No lo entiendo. Y si no se genera un discurso mucho más efectivo, mucho más concreto, mucho más claro por parte de la autoridad, vamos a seguir con estas confusiones, como por ejemplo la declaración de anoche del señor ministro de Salud, que digo, probablemente él tiene razón y yo no, pero desde mi modesto criterio, a mí sí me extraña que el ministro diga, si él fuese el alcalde ya habría abierto la capital a las actividades. Quito de verdad está preparado para eso. La ciudad más poblada del país con 3 millones de habitantes está ya preparada para volver a la normalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le hago esta pregunta pública al doctor Jorge Yunda Machado. Quito está preparada. Hoy. Está clarísimo que la decisión va por el ámbito económico en los otros cantones por encima del ámbito sanitario. Yo no creo que estamos preparados, pero soy apenas un ciudadano. Soy uno de los 17 millones de ciudadanos. Yo creo que no estamos preparados, Ojalá me equivoque. De verdad, ojalá que me equivoque. De esto ya lo vamos a hablar. 6:49 en la primera hora. No se vaya, no se despegue de nuestra sintonía.